clase de química. En el día de hoy vamos a trabajar lo que son las transformaciones de la materia. Para iniciar, podemos decir que la materia sufre dos tipos de transformaciones o cambios. Los cambios o transformaciones físicas y los cambios o transformaciones químicas. Veamos cada uno de estos. Transformaciones físicas o cambios físicos son aquellos en los que no se altera la naturaleza de la materia. Por lo tanto, no hay formación de nuevas sustancias. Estos tipos de cambios o transformaciones físicas son reversibles, es decir, que se pueden obtener nuevamente las sustancias iniciales. Cuando decimos que no se altera la naturaleza de la materia, quiere decir que esa sustancia sigue siendo lo que es y no se transforma en otra. Veamos un ejemplo. Cuando mezclamos agua y azúcar, hacemos una solución. Ahí ha ocurrido un cambio o transformación física. ¿Por qué? En este caso, el azúcar se disolvió en el agua. Pero podemos volver a obtenerlos por separado a través de medios físicos. Por ejemplo, si calentamos este agua con azúcar, el agua se nos va a evaporar, se nos convierte en gas y el azúcar nos va a quedar nuevamente en el recipiente. Otro gran ejemplo de cambios o transformaciones físicas son los cambios de estado de la materia, ya que en ellos la materia solamente cambia el estado de agregación, pero sigue siendo la misma sustancia. Es decir, no se altera la composición íntima de la materia. Por ejemplo, cuando nosotros calentamos agua, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Solamente hay un cambio de estado de la materia. Cuando, por ejemplo, observamos que llueve, el agua que está en las nubes en estado gaseoso se transforma en agua líquida que cae en forma de lluvia. Eso también es un cambio físico de la materia. Miramos en estos dos ejemplos que la sustancia sigue siendo la misma, agua. Hablemos un poco más acerca de los cambios de estado de la materia. Para que ocurran los cambios de estado de la materia, se tienen que llevar a cabo tres procesos. Cambios en las fuerzas de cohesión y repulsión, o cambios en la temperatura, o cambios en la presión a la cual está sometido la materia. Cuando hablamos de las fuerzas de cohesión y repulsión, las fuerzas de cohesión son aquellas que mantienen unidas las moléculas o átomos. Las fuerzas de cohesión son fuerzas de atracción. En toda clase de materia existen estos dos tipos de fuerzas, tanto las de cohesión como las de repulsión. Dependiendo de cuál de ellas sea mayor, así vamos a encontrar un estado de la materia. Por ejemplo, en el estado sólido, las fuerzas de cohesión o de atracción entre los átomos o moléculas de esa sustancia son mayores que las fuerzas de repulsión. En el estado líquido, las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión tienen igual valor. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de cohesión son menores que las fuerzas de repulsión. Por lo tanto, como no hay una fuerza de atracción o de cohesión, las moléculas o átomos se dispersan fácilmente, cosa que no sucede en los sólidos y poco en los líquidos. Los estados de la materia, como lo sabemos, son 5: sólido, líquido, gaseoso, plasma y superfluido. Aunque nosotros estamos más relacionados con el estado sólido, líquido y gaseoso, no hay que dejar de a un lado los otros dos. Pero veamos cuáles son los cambios de estado de la materia. Ya habíamos dicho que para que se lleven a cabo los cambios de estado de la materia,
se deben presentar tres procesos. Variación en las fuerzas de cohesión o repulsión, cambios de temperatura o cambios de presión. Esos tres factores influyen en que la materia pase de un estado a otro. Pero veamos entonces cuáles serían los cambios de estado de la materia. La materia presenta 6 cambios de estado. Tenemos fusión, evaporación, solidificación, condensación, sublimación y sublimación regresiva. Esos son los 6 cambios de estado de la materia, pero veámoslo en un dibujo o en una ilustración. Ahora hablemos de la segunda transformación, la transformación o cambios químicos. En las transformaciones o cambios químicos, la materia forma nuevas sustancias. Estos tipos de cambios o transformaciones son irreversibles y además de ello se altera o se cambia la naturaleza íntima de la materia. Entre estos cambios o transformaciones químicos tenemos la combustión, la oxidación, entre otros. Es también importante mencionar que los cambios o transformaciones químicas también se les llama reacciones químicas. ¿Pero qué es una reacción química? No es más que cuando unas sustancias llamadas reactivos se transforman en otras totalmente diferentes llamadas productos. Estos cambios, como ya lo dijimos, son de tipo irreversible y se presentan o se forman nuevas sustancias. A diferencia de los cambios o transformaciones físicas, donde no se altera la naturaleza íntima de la materia y tampoco se forman nuevas sustancias.